El 80% es una cifra que, fíjate, hace replantearse absolutamente todo lo que creemos saber sobre volar. Totalmente. 8 de cada 10 accidentes de aviación, pues no ocurren porque un motor explote en el aire o ni porque un ala se desprenda, digamos, por fatiga del metal. Ocurren por la mente humana. Sí, por nosotros mismos. Exacto. Bienvenidos a este análisis a fondo. La misión de esta sesión es desempacar este fenómeno, filtrar todo el ruido y, bueno, hacer un repaso súper intensivo y estratégico, especialmente diseñado para arrasar en exámenes de certificación como el del SEAC, específicamente en seguridad aérea y factores humanos. Y es que esa estadística del 80%, o sea, no es solo un dato curioso para romper el hielo, es el parteaguas que transformó a toda una industria, de verdad. Claro, porque antes la aviación era pura ingeniería, ¿no? Así es. Si miramos hacia atrás, durante décadas, la aviación invirtió prácticamente todos sus recursos en hacer máquinas perfectas. El objetivo primordial era construir aviones que no se rompieran. Y hasta cierto punto se logró. Digo, los aviones de hoy son maravillas tecnológicas con redundancias sobre redundancias. Exacto. Pero precisamente al alcanzar esa casi perfección mecánica, pues la industria se topó con pared. Se dieron cuenta de que el eslabón más frágil ya no era el aluminio ni el titanio, era el operador humano. El piloto, el mecánico, el despachador. Así es. Entonces el paradigma cambió de hacer aviones irrompibles a diseñar sistemas completos que eviten que los humanos nos equivoquemos o que si nos equivocamos logren atrapar ese error antes de que sea pues una catástrofe. Y de ahí nace todo el marco normativo que vamos a revisar hoy. Pero a ver, aquí es donde la teoría empieza a enredarse para muchos, porque en español todo se traduce simplemente como seguridad. Si la aviación mundial busca regular esto, ¿cómo se diferencia un choque por, digamos, un error humano de un secuestro? Es una de las confusiones más clásicas en los exámenes. Sí, sí. Entiendo que a nivel internacional la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, tiene 2 anexos que son la base de todo, pero la gente siempre los cruza. Sí, y la clave está en los términos originales en inglés, fíjate. Safety y security. El anexo 19 de la OACI trata sobre safety, o sea, la seguridad operacional. Lo del día a día, digamos. Exacto. Este es el universo de los peligros y riesgos operativos, cosas como la fatiga, el mal clima o un error de mantenimiento. Por otro lado, tienes el anexo 17 que trata sobre security, que es la seguridad física. Ah, ok. Este anexo busca prevenir actos de interferencia ilícita. Aquí hablamos de terrorismo, pasajeros insubordinados o que alguien meta contrabando. O sea, para dejarlo súper claro, el anexo 19 evita que el avión se caiga por un error de cálculo o un fierro mal puesto, y el anexo 17 evita que alguien intente derribarlo o secuestrarlo a propósito. Resumido perfectamente. Y bueno, colgando de ese anexo 19, existe un documento base. El manual oficial a nivel mundial es el ICAO DOC 9859. DOC 9859. Ajá, ese es el manual de gestión de la seguridad operacional. Es el que sienta las bases del famoso SMS, definiendo cómo las empresas deben estructurarse para manejar el riesgo, pues de forma sistemática. México, tenemos la norma oficial mexicana, la NOM 064 de la SICT, pero ojo aquí, un aviso para la audiencia porque hay una trampita histórica en la que es facilísimo caer en el examen. Uy, sí, la de los años. Exacto. Muchos textos de estudio antiguos todavía mencionan la versión del 2012, pero la actualización vital, la que dicta las reglas del juego hoy, es la NOM 064 SCT3 2023. 2023, súper importante. Súper importante. Y esta entró en pleno vigor el 18 de junio de 2024. Si no se tiene claro ese salto al 2023, básicamente están leyendo un reglamento fantasma. Totalmente cierto. Y sumado a esto, existe una circular obligatoria que es, digamos, el puente directo entre la máquina y el cuerpo humano. Y la mejor forma de no olvidarla para el examen es pronunciarla casi como un mantra fonético, sílaba por sílaba. A ver, COAB-09.6/07. Ajá. Repito, COAB-09.6/07. Esta circular relaciona la ergonomía directamente con los factores humanos. Y el enfoque de la ergonomía moderna ahí es fascinante, porque la filosofía de esa circular es dejar de culpar al operador por no poder
adaptarse a una máquina mal diseñada. Claro, no le eches la culpa al piloto si los botones son un desastre. Exacto. En lugar de exigirle al piloto que memorice un panel caótico que propicia errores, la ergonomía te exige diseñar la cabina respetando los límites visuales, cognitivos y físicos del humano. Tiene todo el sentido. Ahora, para gestionar toda esta teoría en la práctica diaria, hay dos acrónimos que también se mezclan muchísimo: SMS y SSP. Para diferenciar esos dos, hay una frase, un truquito mental que es infalible para el examen. La frase literal es: El Estado establece el marco general y las empresas implementan su SMS. es una síntesis perfecta. ¿Verdad que sí? Sí, fíjate, el SSP, el State Safety Program, es el paraguas macro del gobierno. En México, es la autoridad aeronáutica dictando las reglas, auditando y supervisando a nivel país. Ellos no operan los vuelos, solo vigilan el ecosistema. Ajá. En cambio, el SMS, el Safety Management System, es la trinchera. Es el sistema interno y personalizado que una aerolínea o un taller implementa para, gestionar sus propios riesgos diarios. O sea, el SSP pone la regla desde arriba y el SMS ejecuta la acción en la pista. Exactamente, entendido. Pero, a ver, si abrimos el capó de ese SMS que implementa la aerolínea, ¿de qué está hecho realmente por dentro? Se habla de los 4 pilares del SMS, pero a veces suenan a pura burocracia de oficina. Parecen burocracia, sí, hasta que salvan una vida. Esos 4 pilares son mecanismos técnicos muy reales. El primero es la política y objetivos de seguridad. Que no es nada más un póster bonito en la pared de la sala de pilotos. No para nada. Es el compromiso legal y financiero de la alta dirección. Aterrizándolo con un ejemplo operacional, sería como decir, el compromiso es, vamos a reducir las incursiones en pista este año. Ese es el objetivo. Así es. Luego, el segundo pilar es la gestión del riesgo. Ya sabemos la meta. Ahora la pregunta es, ¿cómo evitamos que los peligros nos alcancen? Aquí se usan las famosas matrices de colores. Ah, claro. Si el riesgo es verde, es aceptable, es parte de volar. Ajá. Si es amarillo, es tolerable, pero exige que hagas algo. Por ejemplo, si los pilotos tienen fatiga en una ruta nocturna, ajustamos los horarios. Ese es el cómo. Y si es rojo, se detiene la operación. Totalmente. Lo cual nos lleva al tercer pilar, que es el aseguramiento, que es verificación pura. No basta con decir que ajustaste los horarios por la fatiga. Este pilar exige auditorías y exámenes médicos para comprobar que la solución de verdad funcionó. ¿Ya? Asegurarse de que no fue puro cuento. ¿Y el cuarto pilar entonces sería la promoción? Exacto. La cultura. Capacitación continua, boletines, asegurar que la lección se aprenda en toda la empresa. Ahora, todo esto suena muy armónico en papel, pero en el mundo real la seguridad cuesta muchísimo dinero. Y ahí es donde entra el famoso dilema gerencial, ¿no? Uy, sí. El dilema gerencial es el choque constante en la aviación. Es la balanza eterna entre la protección, que es la seguridad, y la producción, que es la rentabilidad. Claro. Protección es gastar en mantenimiento, dar descansos largos, y producción es vender boletos, cumplir horarios y mantener los aviones volando. Exacto. Si la balanza se va ciegamente hacia la producción, pues ignorar riesgos si ocurren accidentes. Pero si te obsesionas con la protección total, los aviones nunca salen del hangar y la empresa quiebra. Así de simple. El SMS busca ese punto exacto de equilibrio. Y para que ese equilibrio exista, la gerencia necesita saber qué pasa realmente en los vuelos. Y ahí entra un concepto vital, la cultura justa. Que, ojo, a veces se confunde con impunidad y no es así. Para quienes nos escuchan, me gusta usar esta analogía práctica. Imaginemos la diferencia entre un error honesto y una violación deliberada. Es una distinción crítica. Sí, o sea, si por una carga de trabajo brutal te equivocas sin querer al meter un dato en la computadora, la cultura justa fomenta que lo reportes sin miedo para que todos aprendan. Pero, si decides saltarte un checklist a propósito solo para irte temprano a casa, eso es una violación deliberada y ahí sí hay castigo. Exactamente. La cultura justa fomenta el aprendizaje si te equivocas sin querer, pero castiga la negligencia temeraria. Y por eso, los reportes dentro de un SMS tienen que cumplir con 3 características mágicas, de cajón para el examen. A ver, ¿cuáles son esas 3 características? Confidencial, voluntario y no punitivo.
Confidencial, voluntario y no punitivo. Anotado. Tienen que ser así porque si no, nadie reporta nada por miedo a perder el trabajo. Ahora, para hacer reportes efectivos, hay que hablar el mismo idioma. Y aquí entramos al diccionario del riesgo, porque en la calle usamos estas palabras como sinónimos, pero en aviación no lo son. Sí, a ver, hagamos un ping-pong rápido con esto, porque siempre confunde. Empezando por el lado de security, ¿qué es amenaza y qué es vulnerabilidad? Amenaza es la posibilidad o probabilidad de un atentado. O sea, ¿qué tan probable es que alguien ataque? Ajá. Vulnerabilidad es la debilidad de tu objetivo. ¿Qué tan fácil es que se metan porque dejaste una puerta abierta? Ok, amenaza es lo externo, vulnerabilidad lo interno. Ahora, saltando a safety, a la operación, peligro y consecuencia. Peligro es una condición u objeto que potencialmente causa daño. Una pista con hielo es un peligro. Simplemente está ahí. Exacto. Y la consecuencia es el resultado potencial. Si el peligro es el hielo, la consecuencia es salirte de la pista. Lo que nos deja con la fórmula dorada para el examen, el riesgo. Riesgo es igual a probabilidad más severidad. Probabilidad más severidad. Y para gestionar ese riesgo en el tiempo, usamos 3 estrategias, ¿cierto? Yo uso una mnemotecnia temporal, fíjate. Pasado, presente y futuro. A ver, explícala. La estrategia reactiva es el pasado. El accidente ya pasó y se investiga sin buscar culpables, solo causas. La proactiva es el presente. Buscar el riesgo hoy haciendo auditorías. Y la predictiva es el futuro. Usar estadísticas de datos para adivinar el mañana antes de que suceda el accidente. Es una excelente forma de verlo. Pero bueno, incluso con todo esto, prediciendo el futuro, los accidentes siguen ocurriendo a veces. ¿Y por qué? Porque los sistemas fallan. Y para entenderlo, usamos el modelo del queso suizo de James T. Reason. Ah, el famosísimo queso suizo. Sí, imagínate varias rebanadas de queso suizo en fila. Cada rebanada es una capa de defensa. El entrenamiento, la tecnología, los manuales. Y los agujeros son las fallas. Reason dice que hay 2 tipos de fallas. Las fallas activas y las latentes, ¿no? Exacto. Las activas son deliberadas o inmediatas por el operador, un mecánico que no aprieta un tornillo hoy. Las latentes están escondidas en el diseño o la burocracia, esperando despertar. O sea, un agujero latente sería una empresa que siempre te presiona para volar rápido, y la falla activa es el piloto que por esa prisa se salta un paso. Justo así. Y para manejar eso en cabina, tenemos el modelo TEM, Threat and Error Management. Gestión de amenazas y errores. Este modelo clasifica las amenazas en previstas, como el mal clima que ya sabías, imprevistas, como que falla un motor, y latentes, como un botón mal diseñado. Y los errores pueden ser por falta de habilidad, por basarse en normas incorrectas o por falta de conocimientos. Y si queremos ver cómo interactúa el humano con todo esto, entra el modelo SHELL, S-H-E-L-L. Sí, ese acrónimo es visual: Software, Hardware, Environment y Liveware. Pero la clave de examen está en la L central, ¿verdad? Sí, Liveware, el ser humano, está en el centro de todo el sistema. Y la conexión LL, o sea, Liveware con Liveware, de humano a humano, es básicamente la cuna de todo el CRM. Y aquí quiero lanzar 2 frases literales y obligatorias si están tomando notas. Primera, un buen líder es aquel que es capaz de ejercer influencia sobre los demás. Y segunda frase, sinergia igual trabajo en equipo. Así de directo. Totalmente. Pero toda esa sinergia se cae a pedazos si hay fatiga. Uf, la fatiga. Sí, hay que desglosarla. Tenemos la fatiga aguda, por un día larguísimo de trabajo. Y la fatiga crónica, por no dormir bien en semanas. Pero hay una trampita de examen aquí. Un salvavidas para quienes nos escuchan. Si la pregunta habla de un piloto que está pasando por un divorcio, la respuesta correcta es que eso causa fatiga mental. Exacto, fatiga mental. Te drena. Y para combatir todo esto evolucionó el CRM, ¿no? Así es, el Crew Resource Management, que pasó por varias generaciones. Pero ojo, frase textual de examen aquí. Las generaciones del CRM no sustituyen a las anteriores, las complementan. ¡Qué buen dato! Sí. Por ejemplo, en la tercera generación del CRM se integra a todo el personal técnico aeronáutico, pilotos, sobrecargos, despachadores, todos bajo el mismo paraguas.
Y parte de ese CRM es detectar las actitudes peligrosas. Sí, el antiautoritario, el impulsivo, el invulnerable, el resignado y el macho. Y pongo un faro de alerta enorme sobre la actitud macho. Es la más enfatizada en los exámenes. Sí, es una combinación letal. Es esa necesidad de demostrar superioridad tomando riesgos tontos. Como aterrizar en una tormenta solo para demostrar que puedes. Y esas actitudes causan errores críticos, como las incursiones en pista, ¿no? Uy, sí. Y se miden por gravedad. Desde la categoría A, que es tomar medidas evasivas extremas para no chocar, hasta la categoría D, que es de menor gravedad y no tuvo consecuencias inmediatas. Y si todo sale mal en la pista, entran los bomberos. El CREI. El Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios. Aquí les doy los números vitales. Tiempo de respuesta estándar, 3 minutos o menos. Ajá. Tiempo recomendado, 2 minutos o menos. No hay más. Y para sobrevivir a emergencias así, en cabina usan una mnemotecnia, ¿verdad? Sí, el modelo DCD, en inglés, Detect, Estimate, Choose, Identify, Do y Evaluate. O sea, detectar, estimar, elegir, identificar, hacer y evaluar. Muy ágil. Y se necesita porque hay una ventanilla de peligro crítico, los famosos 11 minutos más peligrosos del vuelo. Los 3 del despegue y los 8 del aterrizaje. Y en esos 8 minutos finales ocurren el ALAR y el CFIT. ALR son los accidentes en aproximación y aterrizaje, mucho por complacencia o fatiga. Y CFIT, CFIT es vuelo controlado contra el terreno. Es súper común en aproximación, cuando estrellan un avión que funcionaba perfectamente contra una montaña porque se desorientaron. bueno, lápices arriba. Se acabó la teoría, vamos a activar el modo simulador de fuego rápido. Voy a disparar las preguntas clave y tú respondes directo. A ver si estamos listos. Venga, estoy lista. Porcentaje de accidentes por factor humano. 80%. Sistema que implementa la empresa. SMS. Programa de seguridad del Estado. SSP. Modelo que maneja amenazas y errores. TM. La L central del modelo Shell. Liveware, el elemento humano. Tiempo estándar de respuesta CREI. 3 minutos o menos. Accidentes en aproximación y aterrizaje. ALAR. Vuelo controlado contra el terreno. CFIT. ¿Un divorcio causa qué tipo de fatiga? Fatiga mental. ¿En qué generación del CRM se integra a todo el personal técnico aeronáutico? Tercera generación. Perfecto. Resumen de 2 segundos. Usamos las mnemotecnias temporales, las definiciones exactas, y si dominas esto, estás listo para responder seguridad aérea en SIAC. Sin duda alguna. Y fíjate, para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocativo para quienes nos escuchan. A ver, Ese famoso dilema gerencial de equilibrar la protección con la producción no es solo un problema de las aerolíneas. Es un hilo invisible que dicta los márgenes de seguridad de casi todas las industrias de las que depende nuestra vida. totalmente cierto. Entonces, la pregunta para reflexionar es, ¿en qué otros ámbitos de la vida cotidiana estamos tolerando riesgos invisibles solo por mantener nuestra propia producción andando? Gran pregunta para llevarnos a casa. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.